Tito Mene. El misterio. Eran tiempos de vacaciones que yo solía ocupar en largos recorridos, jineteando mi motocicleta por las carreteras del país, hasta llegar a cualquiera de las muchas playas de nuestras costas. Un sábado en la tarde del mes de agosto fue el elegido, así que ya dispuesto todo, ataqué el camino con el rugir de mi motor 650, ataviado con ropas deportivas y un par de cambios extra dentro de las alforjas. Luego de unas 3 horas de viaje, serpenteando sobre la cinta asfáltica y habiendo descendido unos 1500 metros hacia el nivel del mar, llegué a la zona de tierras bajas, donde el calor ejercía sus dominios con rigor. Decidí tomar un camino vecinal, angosto y repleto de baches, para disfrutar más de la naturaleza virgen que la zona ofrecía. Ahí, la humedecida autopista conducía mi motocicleta hacia unos matorrales informes que se apiñaban a mi derecha. Nada parecía alterar la homogeneidad del paisaje. Solo algunos penetrantes cantos de aves, que se preparaban a dormir, sacudían ligeramente la fijeza y monotonía de esa tarde. Conforme me acercaba a ese enjambre de ramas, empecé a caer en una especie de sopor denso, producto del aburrimiento a que me conducía la inalterabilidad del medio ambiente. Empecé a cabecear, casi vencido, por el rítmico sonido de mi, ya para entonces, sobrecalentado motor. A estas alturas, parecería que mi motocicleta acarreaba a cuestas a su jinete con aspecto de muerto resucitado, bajo un azul celeste con horizonte multicolor, que empezaba a teñirse de colorido más serio. Finalmente entramos a los matorrales, para esto ya de plano sumida mi conciencia en un estado letárgico, de la que no podría haber asegurado si se trataba de un estado hipnótico provocado por el cansancio, o de una realidad extravagante que nos había atrapado en su bizarro devenir. Llegué al punto de juzgar lo mismo ver el cielo azul que verde o marrón, como me ocurría en ese momento. Mi mente parecía el inicio de la invasión nocturna del inconsciente, que termina por vencer a la razón y al juicio de la vigilia cuando llegamos al pleno descanso nocturno. Debí descender del vehículo para evitar un accidente, que parecería inevitable de seguir conduciendo en semejante estado. Únicamente dejé el vehículo bien camuflajeado ya dentro de ese oasis vegetal, para no despertar tentaciones. Me preguntaba qué me podía haber pasado, considerando que la misma postura durante horas, me había exigido demasiada energía y había terminado por agotarme. Curiosamente, al bajar de la moto y apagar el motor, escuché un canto extraño acompañado por música, que sonaba como violines y en un estilo jamás escuchado. No se veía de dónde podría salir la fuente musical, porque no se distinguían más que matorrales, cada vez más densos conforme avanzaba a pie, guiándome por los extraños sonidos que hacían las veces de faro orientador. A unos 100 metros adentrado en aquella jungla, en la que levantando la mirada únicamente se podía apreciar una sinfonía de colores en la medida en que se ponía el sol, escuché unas risas infantiles, mezcladas con los cantos, y decidí aproximarme para ver si alcanzaba a apreciar y comprender algo más palpable de aquella extravagancia. Mis botas se trababan en los islotes de lodo por los que debería pasar, y aún así mi curiosidad se imponía para seguir adelante. Así fue que a unos 50 metros más de caminata, logré observar entre ramas a unos infantes con unos gorros que recordaban vestimentas infantiles de otras épocas, solo que cargados de cascabeles, los cuales sonaban de manera muy peculiar, como apagados por el tipo de metal, pero de ruido brillante y que penetraba los oídos a pesar de su escasa resonancia. Además, los infantes usaban aretes de todo tipo, como son los alargados, redondos, cuadrados, cúbicos y demás figuras geométricas. Algunos de ellos se mostraron sin timidez frente a mí en la distancia, mientras otros prefirieron quedar fuera de mi vista. La música había intensificado su volumen en la medida en que avanzaba, permitiéndome escuchar con claridad un rítmico aplauso que acompañaba el ritmo de la melodía, tristona, pero firme y perseverante en el mismo estribillo musical que se repetía sin cesar. Finalmente, en mi avance, y ya sin observar a ningún niño, llegué hasta una serie de construcciones pequeñas, cuadradas y del mismo material en piedra, que generaban en mí la idea de ruinas de algún pueblo primitivo que construía su comunidad en un espacio muy reducido, a la manera de las aldeas antiguas prerromanas europeas, que aún hoy en día se encuentran vigentes en vastas regiones de Asia y África.
Avancé unos cuantos metros entre las construcciones, pudiendo observar que al fondo se llevaba a cabo una especie de ritual. La música de los participantes parecía el inicio de una ceremonia, porque momentos después cayó, dando paso a una especie de sacerdote, quien de un rostro cenizo y pálido se enjaretó una máscara de calavera para enseguida levantar lo que parecía un incensario, dirigiéndolo hacia los 4 puntos cardinales. Todo esto se desarrollaba en una pequeña explanada al centro de las construcciones. Los niños ya habían dejado su timidez y se empezaron a acercar como dándome la bienvenida. Algunos sonreían mostrando sus brillantes y blanquecinos dientes, mientras me observaban con unos ojos profundos y sumidos, o al menos es lo que creía yo ver, y es que la luz del día prácticamente había desaparecido, iluminándome más unas antorchas colocadas aquí y allá, que la escasa luz que del sol nos alcanzaba. ¡Alabado sea el Ser Eterno! Empezó a exclamar el sacerdote, en un idioma que no podría decir que era el mío, pero que comprendía de alguna manera. El eterno ser sea alabado. Respondía a su vez el coro formado por una pequeña multitud que lo rodeaba. Luego, en otra dirección, se repitió el proceder hasta proferirlo en los 4 puntos cardinales y recibir sendas respuestas. Enseguida el sacerdote, vestido con bata negra de hombros a pies y camisa blanca, que caía desfajada debajo de sus caderas, se acercó a un mueble de madera apolillada, acercó su pálida mano a un pequeño cajón, de donde sacó un libro tan vetusto como Matusalén. Lo abrió y empezó a hojear hasta que llegó a algún escrito, al que le puso una voz estruendosa, lloricona y dramática que realmente espantaba y enternecía. Por los siglos de los siglos, el ser muere y renace. Continuó el sacerdote. Renace y muere. Profería el coro. El sacerdote. El combustible del ser es la muerte, y de la muerte es la vida. El coro. De la muerte es la vida, y de la vida la muerte. Una serie de letanías me hundieron en un sueño aún más profundo, y no sé cómo dar razón de la manera en que aún permanecía de pie, y aún más extraño, plenamente despierto y caminando lento al frente. El sacerdote guardó silencio al ver que me acercaba más aún, me observó con sus ojillos hundidos, dio media vuelta y se dispuso a orar por mí, o por lo menos, es lo que yo creía. A los venidos del más allá, dale fuerza, Señor. Fuerza, Señor, a los venidos del más allá. Respondió el grupo. Bueno, pensaba yo, vengo del más allá, pero de las montañas, que no están tan más allá, a unas 3 horas. El sacerdote. Bienvenido sea quien viene de buena voluntad. El grupo. Quien viene de buena voluntad, bienvenido sea. Luego de otra tanda de incensario a diestra y siniestra, arriba y abajo, el sacerdote clavó su vítrea mirada en mí mientras me cuestionaba. Invitado, ¿es tu voluntad permanecer en esta comunidad mientras te sea grato? Mientras te sea grato. Contestaba el coro. Bueno, pensaba yo, siempre y cuando me sea grato no le veo problema. Así se lo comuniqué al sacerdote. Si es mientras me sea grato, es mi voluntad permanecer en esta comunidad. Entretanto, mi cerebro empezó a polarizarse entre un sueño profundo y una vigilia muy viva. No entendía qué me ocurría, pues mientras el sacerdote y el coro continuaban con su ritual, yo escuchaba otras voces desconocidas, masculinas y femeninas, que preguntaban y respondían como si transaran en algo oculto acerca de mi persona. Bit, 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 escuchaba. Y luego las preguntas del sacerdote, quien en ese momento se quitaba la máscara, y para mi mayor desconcierto, su rostro no había cambiado en absoluto, pues al igual que antes de despojarse del disfraz, continuaba con su cara descarnada, la que se movía casi mecánicamente, y de donde emergía una voz cavernosa con un exceso de eco que se perdía con lentitud, opacado por las nuevas palabras que iban surgiendo de las profundidades de la calavera. Informes de afectación renal. Escuchaba yo de algún sitio. Los hijos del gran ser se reúnen. Bienvenido, hermano. Casi gritaba el sacerdote descarnado. Se reúnen del gran ser sus hijos. Profería el coro. Presión sanguínea. Escuchaba por otro lado. Ritmo cardíaco. Continuaban. Reunámonos en el gran altar para la transubstación. Ordenaba la calavera. Para la transubstación, reunámonos. Seguía el coro. Estabilizado, estabilizado. Gritaban por acá.
Encender las velas. Por allá. En medio de semejante confusión no pude más, me sumí en un sueño aún más profundo en el que perdí completamente toda conciencia. Lo único que recuerdo es verme rodeado por mi mujer y mis hijos, por completo vendadas las extremidades inferiores, ambas levantadas y colgando de unos tirantes, mientras todo era asombro y llantos de agradecimiento. Los brazos los tenía tachonados de raspaduras y con otra venda alrededor de mi cabeza que pasaba por la frente. Mi primera reacción fue preguntar: ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Respondió mi mujer: En el hospital. Milagrosamente libraste la muerte después del accidente carretero. Para tu fortuna, alguien que venía en sentido contrario pudo ver cómo derrapaste en la moto y de inmediato se comunicó por teléfono a emergencias. Fue un milagro. Ya no quise saber más. 2 meses después, sin preguntar nada más al respecto, al salir del hospital solicité me hicieran pasar en silla de ruedas por la sala de operaciones, donde casi perdía la vida. Conseguí el permiso y pude observar las preparaciones para una cirugía de las muchas que ahí a diario se practicaban. Comencé a asociar libremente todo cuanto veía en esa sala, con mis fantasías cuando estaba semiconsciente. Ahí me di cuenta de que los supuestos niños con extraños gorros blancos eran las enfermeras, que yo había distorsionado con la anestesia, sus cascabeles eran los monitores electrónicos de mi condición. Sus risas eran los cubrebocas, los aretes eran estetoscopios y dispositivos electrónicos, las construcciones pequeñas eran las reducidas habitaciones de los enfermos, el extraño cielo de formas caprichosas era el efecto que despedía la luz de la lámpara principal, y así, fui atando cabos de todo cuanto había ocurrido. No dejé de sentir algo de vergüenza con el cirujano principal, que en ese momento se preparaba, quien, efectivamente, con semejante atavío de guantes, bata, cubrebocas y gorro de cirujano, parecía una calavera parlante. Sin embargo, a meses del accidente, sigo pensando si la entrada a ese lugar, al parecer imaginario, era o no una terrible realidad, de la que pude escapar gracias a la intervención médica. Prometo no salir jamás en moto, y menos sin mi familia.